Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, algo que muchos de ustedes me han estado pidiendo y sobre lo que he estado investigando a fondo. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y esa relación que nos tiene a todos en vilo. ¿Realmente confirmó Kerem que Hande es su sueño? Vamos a desentrañar este misterio juntos. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme jugoso, quería recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre noticias de celebridades, tendencias, belleza, viajes y todo lo que se me ocurra compartir con ustedes. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, pongámonos serios. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un tema recurrente en los medios y entre los fans desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por aquí. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y eso inevitablemente alimentó los rumores de un romance en la vida real. Y para alegría de muchos, esos rumores se confirmaron eventualmente. Vimos fotos de ellos juntos, de vacaciones, compartiendo momentos especiales. Era oficial. Kerem y Hande eran pareja. La relación, como es natural, tuvo sus altibajos. Estaban en el ojo público constantemente con la presión de los fans y los medios observando cada uno de sus movimientos. Cada salida, cada gesto, cada palabra era analizada y diseccionada por miles de personas en todo el mundo. Imagínense la presión de vivir así, con la lupa constantemente encima. Eventualmente, después de un tiempo, se anunció su separación. Y ahí es donde la cosa se puso aún más interesante. Porque la esperanza nunca muere, ¿verdad? Los fans, y me incluyo un poco, seguían soñando con una reconciliación. La conexión que tenían era tan fuerte que era difícil imaginar que se hubieran separado para siempre. Era como una historia de cuento de hadas que se había interrumpido abruptamente. Entonces, ¿de dónde viene esta afirmación de que Kerem Bürsin confirmó que Hande Erçel es su sueño? Bueno, aquí es donde tenemos que ser un poco detectives y analizar la información disponible. No hay una declaración directa y literal de Kerem Bürsin diciendo, Hande Erçel es mi sueño, en una entrevista formal o en sus redes sociales, al menos no recientemente. Sin embargo, sí hay varias pistas que apuntan a una admiración y un cariño continuo por parte de Kerem hacia Hande. Es como armar un rompecabezas con piezas pequeñas y dispersas. Por ejemplo, en algunas entrevistas, cuando se le ha preguntado sobre Hande, ha evitado dar respuestas negativas o despectivas. Al contrario, ha hablado de ella con respeto, reconociendo su talento y su profesionalismo. Ha destacado su ética de trabajo, su dedicación a su carrera y su capacidad para conectar con el público. En una entrevista en particular, recuerdo que mencionó que le guardaba mucho cariño y que siempre la recordaría con afecto. Aunque no fue una declaración romántica, sí demostró que la relación entre ellos, al menos en términos profesionales y personales, seguía siendo positiva. Incluso algunos expertos en lenguaje corporal han analizado esas entrevistas, buscando microexpresiones que pudieran revelar sentimientos más profundos. Es fascinante. También hay que tener en cuenta el lenguaje no verbal. Los gestos, las miradas, la forma en que se refiere a ella indirectamente. Todo eso puede ser interpretado como una señal de que Hande sigue ocupando un lugar especial en su corazón. Los fans más observadores han recopilado vídeos y fotografías donde se pueden apreciar estas señales sutiles. Un ligero toque en el brazo, una mirada prolongada, una sonrisa que parece esconder un significado. Pequeños detalles que para muchos significan mucho. Por supuesto, esto es subjetivo y cada quien puede interpretarlo a su manera. Pero es innegable que hay algo ahí, una conexión que no se ha roto por completo. Es como si existiera un hilo invisible que los une, a pesar del tiempo y la distancia. Además, en las redes sociales, aunque no interactúan directamente, a veces se pueden encontrar likes o comentarios que podrían interpretarse como un apoyo mutuo. Un like a una foto donde Hande luce radiante, un comentario sutil en alguna publicación relacionada con su trabajo. Pequeños detalles que alimentan la esperanza de los fans. Es como si se estuvieran enviando mensajes en clave, solo comprensibles para aquellos que realmente prestan atención.
Claro, también podría ser una simple coincidencia, pero ¿quién quiere pensar eso? Ahora bien, es importante ser realistas. La vida de las celebridades es complicada y está llena de presiones. Las relaciones pueden terminar por muchas razones, y no siempre significa que el amor haya desaparecido por completo. Quizás las circunstancias no eran las adecuadas, quizás necesitaban un tiempo para crecer individualmente, quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos. La fama, la agenda apretada, las expectativas de los fans. Todo eso puede afectar una relación. Pero, y aquí es donde entra mi opinión personal, creo que la posibilidad de una reconciliación siempre está ahí. La vida da muchas vueltas y el tiempo puede cambiar muchas cosas. Si ambos están solteros y la conexión sigue siendo fuerte, ¿por qué no darse una segunda oportunidad? El amor verdadero, dicen, siempre encuentra el camino de regreso. Y la historia de Kerem y Hande tiene todos los ingredientes para ser una de esas historias de amor épicas. Volviendo a la pregunta inicial, ¿confirmó Kerem Bürsin que Hande Erçel es su sueño? No, no hay una confirmación explícita. Pero las señales, los gestos, las declaraciones indirectas. Todo apunta a que Hande sigue siendo una persona muy importante en su vida. Si es su sueño o no, eso solo lo sabe él. Pero lo que sí podemos afirmar es que la relación entre ellos es compleja, interesante y que sigue generando mucha expectación. Es una historia que nos mantiene enganchados, como si fuera una telenovela de la vida real. Y hablando de Hande Erçel, ella también ha sido muy discreta en sus declaraciones sobre Kerem. No ha hablado mal de él, y en algunas entrevistas ha reconocido que la experiencia de trabajar juntos en Senkalkam fue muy positiva. Ha destacado su talento como actor y su profesionalismo en el set. Esto demuestra que a pesar de la separación, hay un respeto mutuo y una admiración profesional entre ellos. No hay resentimiento ni rencor, solo buenos recuerdos y una amistad que parece perdurar. Además, Hande está enfocada en su carrera y en sus proyectos personales. La hemos visto en nuevas series, campañas publicitarias y eventos importantes. Está brillando con luz propia y demostrando su talento a nivel internacional. Su carrera está en ascenso y cada vez se consolida más como una de las actrices más importantes de Turquía. Esto es importante porque demuestra que ambos, tanto Kerem como Hande, están creciendo individualmente y construyendo sus propias carreras. Y eso, al final, es lo más importante. Cada uno está siguiendo su propio camino, pero eso no significa que no puedan cruzarse de nuevo en el futuro. En conclusión, no hay una confirmación oficial de que Kerem Bürsin haya dicho que Hande Erçel es su sueño. Pero las señales, los gestos y las declaraciones indirectas sugieren que sigue siendo una persona muy importante en su vida. La relación entre ellos es compleja, interesante y sigue generando mucha expectación entre los fans. La posibilidad de una reconciliación siempre está ahí, pero al final, lo más importante es que ambos estén felices y enfocados en sus propias vidas y carreras. Y si el destino quiere que vuelvan a estar juntos, pues que así sea. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de sus carreras y apoyándolos en cada uno de sus proyectos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que todo esto es solo mi opinión y mi interpretación de la información disponible. Cada quien puede tener su propia perspectiva y es importante respetarla. Al final, no sabemos qué pasa realmente detrás de cámaras, y solo ellos conocen la verdad sobre su relación. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Creen que hay una conexión especial entre ellos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Me encanta leerlos. Además, cuéntenme si conocen algún otro detalle o rumor interesante sobre esta relación. La comunidad de este canal es increíble y siempre aprendo mucho de ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse positivos y nunca pierdan la esperanza. Besos.